con la conexión. Me imagino que eso Oh, es. Íbamos a sí, entrar eso. más temprano, pero te agradezco tu paciencia, querido Daniel, para no atrasarnos más con los compromisos. Entramos con la mesa de seguridad y tú también vas a hablar de estos temas. Te agradezco mucho, Daniel Marmolejo. Querido Vicente, te mando un saludo desde la distancia y pues con temas que son sumamente candentes. Reconocer que tanto en la mesa de análisis que tuviste hoy, también las participaciones que has tenido con las personalidades, tus invitados, se han vertido temas y puntos de vista sumamente interesantes el día de hoy. Vicente, estamos enfrentándonos en un escenario donde los poderes empiezan a chocar, entretejerse algunos en condiciones sumamente críticas y oscuras para la población. Por un lado, como también se ha dado testimonio aquí, ha sucedido un presunto atentado contra el presidente Donald Trump y quizás un documento manifiesto que trataría de involucrar el presunto delincuente en contra del presidente de los Estados Unidos y que él desmiente categóricamente al poco tiempo de haber sucedido este atentado, lo cual ya pone en evidencia ya sea la templanza o la falsedad del hecho, porque ante una situación muy crítica, cualquier persona, por mucho temperamento que tenga, tomaría un tiempo suficiente para, digamos, resguardarse, al menos, ¿no? Lo cual ya vuelve sospechoso el escenario, como también el hecho de que esto sucede en un momento en el que el presidente Donald Trump está viviendo una crisis interna y que este tipo de cosas ya se demostró potencian la imagen política, tratando de vender a un superhéroe que hasta hace una semana era Jesucristo. Entonces estamos entre Jesucristo y la redención del político que se salva ante una, digamos, actitud errática de los servicios secretos de los Estados Unidos que no actuaron como se tendría que esperar y donde finalmente muchos de los reporteros permanecieron unos instantes y se llevaron las botellas de vino, las copas que se encontraban ahí, quizás algún arreglo, en un estado de calma y de pues realismo mágico norteamericano. Esta situación pues llamó también la atención, donde significa que muchos reporteros, porque finalmente fueron los reporteros de la fuente presidencial los que participaron en este acto, no estaban tan convencidos de que al menos hubiese un estado crítico de inseguridad en el entorno, botanearon y se llevaron las botellas a sus casas. Pues es un poder burdo el que estamos viendo en Estados Unidos, que no es el único poder burdo en el mundo. También con Milei vemos características muy particulares de otro poder burdo, tan burdo que pareciera que son poderes que no vinieron a reformar, sino a transitar en un proceso de desmontaje de los modelos históricos republicanos, no por el partido, sino por lo que significa una república, para poder llevar a sus ciudadanos a otro estadio que puede ser el de los poderes tecnológicos. Y aquí surge el enfoque de otro poder y en el caso concreto de Argentina, la presencia de Peter Thiel, que es, como sabemos nosotros, uno de los más poderosos hombres de la tecnología, junto con Alex Karp, en la empresa Palantir, que no es una empresa que nosotros como ciudadanos podamos tener acceso a ella, sino que es una empresa tecnológica que ofrece servicios de inteligencia artificial de carácter policial y militar. Y ellos, desde hace ya más de 10 años, concretamente Peter Thiel, tiene una visión del desmontaje del Estado-nación para transitar no a un fenómeno de gobiernos ni de elecciones democráticas, sino donde la tecnología sea la que domine el escenario
que regularmente y humanamente ha estado condicionado históricamente, civilizatoria, culturalmente, para los políticos. Entonces, ellos tienen una idea tecnofascista de poder tomar el control de sus ciudadanos y a partir de las tecnologías imponer un gobierno tecnológico. Pero esto es muy interesante porque cuando nosotros tratamos de ver la influencia del sionismo de manera muy particular en las fuerzas de seguridad pública en distintos países, incluyendo en nuestro país, donde hay una influencia de tecnologías y de aplicaciones, y también de entrenamiento y de corporaciones vinculadas con el sionismo, estamos hablando de una fuerza fascista muy parecida a la SS, muy parecida a las policías que han sido represoras de movimientos sociales en el mundo. También esto nos tendría que poner en una advertencia, y quizás yo cerraría con la advertencia sobre nuestro país al final de estas reflexiones. Entonces, este poder tecnológico que llega a Argentina, porque Argentina en este momento es un país que ha entrado en una fase de expulsión de ciudadanos, y aquí sería conveniente para toda la audiencia estudiosa que valorara las aportaciones de Saskia Sassen en su libro Expulsiones, y que quizás esto no viene propiamente integrado en su libro, pero que finalmente el fenómeno argentino en este momento, donde muchos ciudadanos ya están comiendo carne de burro, donde ha habido un golpe tremendo a los comedores comunitarios, donde el tener 2 empleos no es garantía suficiente para poder tener la mínima estabilidad económica en un hogar, en donde los jóvenes prefieren emigrar a paraísos como es el estado de Quintana Roo en México para ofrecer servicios y trabajar en sectores de la formalidad y también de la informalidad, porque muchos ingresan en condición de turista y no de un empleado, no de un trabajador, ofreciendo mano de obra y otras cosas que también se sabe que suceden en un mundo de bajeza, de oscuridad y de trata de personas, como también se ha dado. Pues este poder tecnológico en Argentina, que es un poder distópico, estaría de la mano de Milei haciendo ese tránsito hacia un gobierno sin partidos políticos, un gobierno sin democracia, un gobierno donde los derechos humanos, los derechos laborales pudieran llegar a una proscripción, pudieran ser suprimidos, eliminados, y también los movimientos sociales pudieran ser perseguidos a través también de la inteligencia artificial, querido Vicente, amigas y amigos de Sin Censura. Entonces, Argentina es hoy un experimento social tecnológico de tendencia tecnofascista. Y esto no hubiese sucedido si Milei y Donald Trump, junto con Benjamin Netanyahu, no estuviesen realizando actividades para someter poblaciones, para colonizar regiones. Y un caso muy concreto, por ejemplo, es en la Patagonia, en Argentina, donde una operación a través de un prestanombres vinculado con los Emiratos Árabes estaría comprando al momento 19,000 hectáreas de tierras en un lugar llamado Río Negro, en la Patagonia. Y esto es necesario valorar porque un sujeto llamado Alberto Barabucci estaría siendo ese testaferro, como se suele llamar en Argentina, ese prestanombres, como lo conocemos en México, que implicaría una serie de operaciones financieras donde participa por parte de Abu Dhabi el First Gulf Bank, y esto habría transferido recursos a JP Morgan Chase en Nueva York y posteriormente a Barabucci en Argentina, pero lo curioso es que la operación estaría quizás no operada por Barabucci, sino por un fideicomiso Amaique, el cual ya tiene consigo más de 40,000 hectáreas de tierra. Entonces aquí vemos a los Emiratos Árabes, también vemos las colonias sionistas que se estarían instalando en Argentina y como consecuencia de la falta de empleo y de las carencias, la expulsión de ciudadanos argentinos.
Y este primer experimento latinoamericano quizás no sería el único ni el último. Tendríamos que analizar qué está pasando en Baja California, en México, en Baja California Sur, si hay características también de apropiación, de compra-venta de tierras a extranjeros y qué, digamos, límites de la ley pueden valorarse e imponerse para condicionar este tipo de operaciones junto con los grupos económicos que estarían transigiendo dentro de ello. Por eso nosotros hemos visto que también hay una operación en México a través de BlackRock para la inversión en energía y es algo que sinceramente tendría que preocuparnos. Quiero señalar, Vicente, que así como hablamos de un poder burdo representado por Donald Trump, por el errático y asesino de patria Milei, también hay un poder tecnológico gubernamental que es parte de la construcción de, digamos, poderío norteamericano, imperial, tecnológico, donde muchos investigadores, donde muchos científicos han sido perseguidos, estarían siendo asesinados o posiblemente desaparecidos. Dentro de ellos está Mónica Jacinto Reza, una mujer de 60 años, quien es científica en materiales avanzados, y ahí está una clara muestra de que en junio del 2025, ¿qué habrá sucedido? ¿Cuáles fueron las condiciones que generaron en ella este problema que suma a más de 11 científicos? También está Carl Grillmer, de 67 años, que es un astrofísico del Jet Propulsion Laboratory, que se encuentra en California. Y bueno, está Nuno Luqueiro, que es un físico nuclear egresado del Massachusetts Institute of Technology, que fue asesinado por un excompañero. Está Michael David Hicks, quien es un físico de la NASA, también del Jet Propulsion Laboratory, y cuya muerte no sabemos qué fue lo que le pasó. Es una causa que no ha sido revelada en el año 2023. Una mujer que ha llamado mucho la atención es Amy Exrides, de 34 años, que ella es una científica del Institute for Exotic Science, que analiza fenómenos no comunes y que ella señaló que había un sector de la población que estaba muy preocupado e interesado por lo que ella pudiera compartir en redes sociales, Amy, pero que también había un grupo que estaría persiguiéndola a partir de que ella manifestó también que había dos visiones ultraterrestres en el planeta, una que se denomina el P52 y otra el P47. Se trata, de acuerdo con Amy, de una visión del tiempo no gregoriano, no lineal, sino una visión en donde se puede viajar a través del espacio-tiempo y que, de acuerdo con ella, estaría sucediendo que sujetos que son la herencia humana en el futuro estarían viniendo a nuestro presente, que para ellos sería el pasado, para tratar de hacer un reacomodo. Entonces, ellos, de acuerdo con la científica, tienen una clara visión de que nos estaríamos enfrentando a escenarios distópicos o apocalípticos que de alguna manera ellos tratarían de influir en el pasado, es decir, en nuestro presente. Y además señaló que el hecho de expresar este tipo de enfoques y comentarlo abiertamente la ponía en riesgo porque señalar estas cosas pudo o podría ser el causal de su muerte. Bueno, pues sabemos que ella fue, también pasó, es consecuencia de estos mismos actos que se han venido perpetrando. Frank Maywald, de 61 años, investigador de la NASA, por causas no reveladas, un investigador, pues también con una experiencia a los 61 años, estamos hablando de investigadores seniors, estamos hablando de científicos de muy alto nivel, al igual que Melissa Casias y Anthony Chávez, del Laboratorio Nacional Álamos. Recordemos que aquí es donde surge el proyecto Manhattan y que, bueno, pues ellos están trabajando
en laboratorios de disuasión nuclear. Cuando hablamos de disuasión nuclear, estamos hablando de armas nucleares. La palabra disuasión es como para evitar que se haga una guerra, pero pues es una inversión en la guerra finalmente, y ellos estaban trabajando con ojivas de plutonio. Matthew James Sullivan, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es asesinado a pocas horas quizás de que él testificara sobre el fenómeno OVNI, al igual que William Neil McCaslin, quien pasó también por la misma situación. Vicente, queridas amigas y amigos, estos son científicos que en su conjunto no sabemos si ellos pudieron haber establecido algún tipo de red o de vínculo que les hiciera constituir un poder que no es un poder ni el de Peter Thiel, ni el de Alex Karp, ni de los de Anthropic, ni los de Meta, ni los poderes convencionales de las Big Tech, sino que son parte de la construcción histórica del fenómeno científico dentro de Estados Unidos y que además, curiosamente, también ha sufrido privatizaciones en las últimas décadas dentro del fenómeno neoliberal en Estados Unidos. Nos llamaría mucho la atención, querido Vicente, qué es lo que va a suceder, si acaso este conocimiento que fue adquirido por los científicos de alguna manera ha sido capitalizado por las propias empresas de estos personajes macabros y siniestros del fenómeno Palantir, de su manifiesto, si ellos finalmente, porque este conocimiento no se debe de perder, pero puede ser que la eliminación de sujetos corresponda de manera muy precisa a la urgencia de atrapar esa experiencia, esas investigaciones y pasarlas a otro sector y no poner en riesgo los intereses políticos y los intereses corporativos tecnofascistas. Entonces, no sabemos si estas personas tuvieron una ideología antifascista y que venían advirtiendo, bajo ciertos esquemas, los riesgos de que sus conocimientos pasaran a terceras personas. Entonces, pues este es el poder tecnológico de un gobierno perseguido y silenciado frente al poder tecnológico antisistémico, distópico, tecnofascista, ante el poder burdo de la política que está dañando al Estado y ante cuestiones que pudiésemos y tendríamos nosotros que confrontar. ¿Qué tan ciertas son las persecuciones, las desapariciones y los asesinatos de científicos? ¿Y qué tan ficticios son los presuntos atentados contra los políticos, concretamente contra Donald Trump, donde sale Benjamin Netanyahu a decirle al mundo que la violencia no es el camino? Este es un absoluto sinvergüenza, un cínico, Vicente. Pues tenemos todo esto a la par que se libera al mundo la película de Michael Jackson, que causa un determinado revuelo, que es una superproducción hollywoodense, naturalmente, pero donde la gente en las redes ha vuelto a posicionar aquel diálogo que tuvo Michael Jackson con un agente de sus confianzas, que es un abogado, donde le decía que su vida estaba en riesgo y que había un poder superior al Estado, o más bien superior al gobierno, en sus propias palabras, que era ese poder capaz de desaparecerlo, capaz de aniquilarlo. Y debemos de recordar que para ese momento, querido Vicente, Michael Jackson ya tiene pues un conocimiento de la red de pederastía de Ghislaine Maxwell, que a mi juicio es la principal operadora de toda esta red de corrupción vinculada con el Mossad, su padre vinculado con el Mossad, vinculados con el sionismo y desde luego también pues de Jeffrey Epstein. No, pues qué recorrido nos has dado con este tema, mi querido Daniel Marmolejo, y aún hay más, decía Raúl Velasco, ¿no? ¿Te acuerdas? Que aún hay más y tristemente cosas que pueden ser todavía muy sorprendentes, Vicente. Sí, hay que estar al pendiente del caso de estos
atentados contra Donald Trump. Hay que estar al pendiente incluso de los intentos por callar a los que critican a Donald Trump en Estados Unidos. No, Este no es un tema menor. no. Están pidiendo incluso que le quiten la residencia permanente a quienes se expresen negativamente del presidente. Para la gente que nos está viendo y escuchando en Estados Unidos, hay una solicitud ya, una idea de quitarle la residencia permanente a quienes piensan contrario. Hay que ver los esfuerzos que se hacen desde México para pedirle ayuda a Javier Milei, como Lili Telles, pidiéndole que no extradite al este personaje Farías, mencionado en el escándalo y en el caso del huachicol fiscal. Hay mucho, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Con qué cierras, además de la invitación a tus redes y a tus espacios, Daniel? Pues cierro, Vicente. No tengo afanes conspiranoicos. Para mí, muchos de los fenómenos que se manejan en un sentido conspiranoico tienen que ver particularmente con elementos simbólicos que se tejen en el escenario. Elementos simbólicos. Son simbolismos que a ciertos sectores de la población le permiten esclarecer o comprender algunos aspectos de lo que sucede y que es oculto para la gente. Pudiera haber más de 300 agentes estadounidenses en México, Vicente, de acuerdo con información que yo he recabado desde el año pasado. Estos agentes están infiltrados en gobiernos, en distintas instituciones, en corporaciones, en iglesias. Yo diría que hasta en las mañaneras hay gente que sirve a los servicios secretos extranjeros, que pueden ser el Mossad, la CIA, también las agencias China, Rusia, naturalmente, y que están reportando cosas que suceden, que la gente no se da cuenta, los movimientos de personas, investigar incluso a reporteros mismos, porque es parte del trabajo de inteligencia. Y no sé si el gobierno de México tenga contrainteligencia, porque lo que sucedió en Chihuahua, Vicente, aunque podamos señalar a Maru Campos, también toca a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, donde hay un exgobernador de Puebla que llegó de temporada tras la muerte de Barbosa y que pues encargado de migración en México debería de dar respuesta también sobre la condición migratoria de estos agentes. Estoy hablando de un responsable del gobierno de la Cuarta Transformación y reportarle directamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Entonces, el Instituto Nacional de Migración, ¿sí?, debe dar respuesta a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia de la República. ¿Cuál era el estatus migratorio de esto? Y también preguntarle a este director de migración si tiene conocimiento de los cerca de 300 agentes que pudieran estar dispersos en el país. Otro aspecto también, Vicente, si tratando ya rápidamente de cerrar, Sí. es que también esto toca a otras instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, en donde el secretario de Seguridad, Omar García, tiene que dar respuesta también a las actividades que están en este territorio, más allá de lo que él pueda reportar oficialmente, lo que una investigación paralela de la Secretaría de Seguridad Pública con la Fiscalía General de la República tendrían que dar respuesta, Vicente. Evidentemente estamos en una negociación del TEMEC. Necesitamos establecer condiciones adecuadas para negociar. La salida del embajador no tendría que ser ni siquiera una especulación, tendría que darse de manera efectiva, probablemente no se dé, pero si a Maru Campos no se le aplican los condicionamientos necesarios y no tiene las repercusiones legales suficientes, este escenario se va a seguir repitiendo, Vicente, porque tú acabas de expresar cuál es la posición de una señora como Lili Telles, que la verdad no sé qué está haciendo en el Senado de la República, y de una gobernadora como Maru Campos, que está permitiendo operaciones secretas en el país con agencias extranjeras. Así es que también, independientemente de lo que a ella le toca,
Aquí está el Instituto Nacional de Migración, está la Secretaría de Gobernación en consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y los congresos, el Congreso de la Unión, que también tendría que estar valorando el fenómeno que es complejo de aterrizar, de traición a la patria. Aquí estamos a la orden, Vicente, siempre contigo. 4A República, Cuarta República en YouTube para que busque el espacio del maestro Daniel Marmolejo, @homoexnovo en lo que era antes Twitter, ahora X. Y bueno, pues ahí estamos, mi querido Daniel, porque esto solamente sigue y se va a poner más candente. Sí. Va a estar muy candente rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos y también los relevos políticos y las elecciones en México para el próximo año, querido Vicente. Aquí estamos y te agradezco mucho siempre este espacio. Estamos al pendiente. Gracias por tu paciencia, Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.